Hola, hola familia del Charco, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Luis. Yo soy Jennifer, dos amigos, dos continentes, un océano de por medio y muchas historias por contar. Hoy vamos a hablar de algo que muchos hemos pensado alguna vez, emprender. Esa mezcla de miedo, emoción y esperanza que aparece cuando decidimos hacer algo propio. A veces emprender es una necesidad, otras veces es un sueño, pero siempre es un salto al vacío. Hoy, en Entre Nosotros un Charco, hablaremos del emprendimiento, de cómo nace, cómo se sostiene y cómo cambia cuando lo hacemos lejos de casa. Gracias por cruzar el charco con nosotros. Mi querida Jenny, qué bueno verte. ¡Feliz año! Luis, feliz año para ti, para toda tu familia, feliz año para todos los que nos están viendo desde cualquier parte del mundo y en cualquier horario. Desde aquí nuestro mayor deseo de éxito para todos ustedes. ¿Cómo estuvo tu fin de año? El mío estuvo súper chévere. Ok, qué bueno, me alegra mucho, Jenny. Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame. Ay, bueno, estuvo súper chévere porque la pasamos en familia. Ujú. Nos reunimos con unos amigos, bailamos, tragamos, tú sabes. Aquí la cosa es un poquito distinta, pero la verdad que lo disfruté muchísimo y agradezco profundamente, de verdad, esa compañía que tuvimos, tanto de los amigos como de mi cuñada, porque de verdad que ella es parte de nosotros aquí en supuesto, es Sevilla, familia. así que estoy súper feliz. ¿Tu primer año fuera? ¿Tu primer fin de año fuera? No, el segundo. ¿Qué te pasa, chico? Ya yo soy una mujer mayor de edad. Ok. ¿Cómo estuvo lo tuyo por allá? Mira, buenísimo también, la pasamos súper bien, pero ¿te acuerdas que dijiste que teníamos un año que no nos veíamos? Y realmente Sí. es así. Y durante este año que no nos hemos visto, Jenny, han ¿Qué pasado pasó? cosas. Han pasado cosas. Cuéntamelo, Pasaron dos. cuéntamelo. Tú eres chismosa. Pero te voy a tú eres chismosa y yo no me aguanto decirte, vale. Es que yo contigo no tengo secreto, Jenny. No, ese es un trato que tú y yo tenemos, Luis, Claro. que dice una serie que estaba viendo. Los amigos no mienten, así que tú me lo vas a contar todo. Bueno, dos cositas. Una, te alcancé, cumplí 43 años. Wow. Vamos a cantar el cumpleaños a Luis a lo españolete. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. ¡Wow! Oh, mira. ¿Qué tal? Gracias, Jenny. Qué bella voz. Bueno, no en vano. Coach vocal. Mira, de verdad que deseamos muchísimo éxito para ti en este nuevo año de vida, Luis. Sí, Jenny. Mira, te comentaban que eran dos cosas. La segunda, Ay, pero es que tu cara me asusta. la Me segunda es que agarré como unos 5 kilos de más. Luis, no me digas. Es que a mí me encanta el pan de jamón, Jenny. Me encanta el pan de jamón acompañado con esta bebida que es negra y empieza por C y termina hola. Ay, Dios mío. Y hallaca comimos. Aparte de eso, mi familia política hizo también otra comelona. Y la verdad que bueno, vine con unos 5 kilitos de más. Ay, bueno, yo creo que alcancé no tantos, pero bueno, tiene remedio, Luis. Eso se puede remediar. Estamos empezando el año, son nuevos retos. Yo creo que podemos tomar una decisión así firme entre tú y yo y Ujú. enfrentar un desafío de bajar ese medio kilo que yo subí. Yo no subí 5, Pero medio medio es nada. kilo. Ah, bueno, pero Eso es imperceptible. yo me doy 5 no lo ánimo. puedo ocultar. No, Jenny. Yo me doy ánimo, Luis, porque si no, ¿quién? Tú me dirás. Sí, bueno, yo te voy a agarrar la palabra porque de verdad que
cuando empieza un año nuevo, lo primero que empezamos es a meter nuevos retos y prometernos cosas y decir, Sí, y es como esa energía que tú sientes que te impulsa bueno, año, como dice la canción, año viejo y viene el nuevo año, vida nueva, ¿no? Entonces, es verdad. mucho empiezas, te pones o algún objetivo y bueno, vamos a esos kilitos que nos pusimos de Y más. hay algunos, Luis, que promesas falsas, ¿sabes? Sí, pero eso no Te has vamos a hacer encontrado con nosotros. esa gente? Me, falsario. Hay mucha gente que promete y no cumple. Pero Mira, nosotros vamos a hacer la diferencia, nosotros vamos a hacer así. me encanta porque tú y yo somos gente distinta, con propósito. ¿Qué te propones tú en este nuevo año? Mira, Jenny, me propongo hacer un emprendimiento. Otro emprendimiento. ¡Wow! Porque ya yo tengo uno. Ok. Sí, entonces este emprendimiento que quiero hacer va a tratar de ventas. Escuché algo de Amazon en ventas y me voy a meter con esa parte. Voy a ver un tutorial y voy a esperar que alguien por ahí me Ah, explique, pero parece que la cosa está bien, así que ese va a ser mi mm, emprendimiento para que voy a mm. complementar con la empresa de aire acondicionado que ya yo tengo. Por si yo no lo había comentado, señores, yo tengo un negocio de aire acondicionado. Bueno, soy socio, dueño de una empresa de aire acondicionado constituida con todas las letras acá en Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué éxito, Luis! Lo celebro porque significa que has recorrido muchísimo para poder llegar hasta aquí, ¿cierto? Totalmente, totalmente. ¿Cómo empezó tu primer emprendimiento? Mira, Jenny, yo pienso como todo emprendimiento empieza, bueno, con esa chispa, con esa idea, a veces puede ser hasta de una carencia, o a veces de una necesidad también surge una idea de emprender. En mi caso fue, bueno, mis padres, yo había comentado que vivimos en Amazonas y cuando en esa etapa que vivimos en Amazonas, mi mamá, bueno, íbamos mucho al mercado popular. El mercado popular, tú veías a los indígenas y vendían estas bellezas de cestas, artesanías, cositas de barro. Bueno, Me tú eres de encanta. Yaracuy, Me encanta. Tú sabes que de me hecho tú naciste en haces... Barquisimeto. Bueno, no sé si, Sí, yo he ido yo a nací en Kibo. Barquisimeto, pero viví toda la vida en Yaracuy y tú estás contando eso y me hace recordar que tuve la oportunidad de disfrutar de la cestería de Amazonas, collares, porque a mí me fascina andar con collares y con todas. Mira, Luis, es una cosa Ujú. espectacular. Eso a mí me encanta, me encanta. La artesanía, acuérdate que yo vengo de estudiar en la Escuela de Arte, después trabajé 19 años ahí, que ya te voy a contar luego, pero eso me encanta. O sea, a mí me fascina todo eso. Qué bueno, Jenny. Mira, la artesanía sí, bellísima. Mi mamá hizo contactos en Amazonas, pero nosotros estuvimos en Amazonas como hasta mi 4 o 5 años y luego nos mudamos a los Valles del Tuy, donde hicimos el resto de la vida. Ok. Mi mamá le mandaban ciertos productos y empezamos a venderlo en el mercado local de los Valles del Tuy. O sea, ¿No? se lo mandaban de Amazonas para allá, para donde ustedes vivían. Realmente llegaba al aeropuerto de Maiquetía y ella iba a buscarlo y los Mira, llevaba a qué nuestra bien. casa. Sí, sí. Entonces ella nos poníamos los fines de semana a vender. A veces vendíamos, a veces no vendíamos, nada. Ah, bueno, Pero bueno, eso me surgió esa idea de emprender algo, porque a veces nosotros, por más que sea, veníamos de la economía productiva, pero quizás teníamos algunas metas o queríamos alcanzar ciertas cosas que en un momento yo me di cuenta que quizás el sueldo mínimo o el salario no me iba a permitir. Entonces, creo que siempre estuvo esa parte de hacer algo adicional a mi principal fuente de ingreso para ujú, redondearme el sueldo. Y otra cosa, no solamente mi mamá era la que llegó a vender artesanía. Yo recuerdo, por alguna razón, seguramente un despido normal de personal o una tanda de personal que salió de una empresa y mi papá trabajaba allí y le dieron su cheque guau, y lo botaron. Y mi papá dijo, agarró ese dinero y se compró un kiosco de perro caliente. Y mi papá ok. era soldador, herrero, es lo que trabajaba en esa empresa. Y se arriesgó sin saber y se compró su kiosco de perro caliente y empezamos a vender perro caliente. Por cierto, una anécdota porque de un principio él dijo, se va a llamar La Media Nota.
Ok, Y esta tía que yo comentaba que falleció, ella era ok. muy chistosa. A veces te decía ciertas cosas y que, bueno, pero imagínate, se volvió loco. ¿Cómo va a dejar esto que tiene fijo? Todo lo que mucha gente dice al principio. No deje la Ujú, estabilidad mm. porque como decíamos al principio, emprender es un salto al vacío, Sí, realmente. totalmente, Luis. Eh, y mi papá, nada. Y ella, bueno, se volvió loco, en vez de seguir, buscarse otro trabajo, no sé qué más. Y mírame eso, ese nombre, la media nota. ¿Y qué? Van a haber unos piratas con un zarcillo así y nada. Fue muy chistoso la forma que ella lo tomó. Pero mi papá, bueno, montó su kiosco de perro caliente y nada, de ahí, más nunca mi papá se fue a trabajar bajo dependencia. Mi papá siempre siguió así. Sí, Wow, qué sí bien. recuerdo que le salían tigres por allí, se iba a viajar, pero nunca bajo como cumpliendo un horario como tal. Eso Ujú. fueron, yo diría, esa herencia que yo vivo, ese entorno que tenían mis Ese padres. ejemplo, un ejemplo Exactamente. claro, de emprendimiento. Y también de, mira a mi papá, pues saltar al vacío, de empezar algo sin saber si va a funcionar. Es que Por- fíjate, Luis, muchas Ujú, veces la idea que se te ocurre o que tú tienes es una idea que aparece en el momento menos indicado o que de repente te gusta a ti y no le gusta a alguien más. Siempre vamos a encontrar exacto. como que no agradarle a todo el mundo. Y me gusta escuchar eso de tu papá porque fíjate, pudo haber sido tu tía y lo pudo haber hecho a modo de jocosidad y tal, pero siempre vamos a encontrar a alguien que como que nos ponga como que una alerta, ¿sabes? Entonces tú dices, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que vale la Dudas pena más. avanzar o no Ujú, vale la pena avanzar? Entonces yo creo que la duda es como que algo que siempre aparece cuando tú estás comenzando algo propio, ¿no? ujú, claro. Pero cuéntame un poquito de ti, Jenny, pues yo sé también que tú eres una emprendedora. Yo lo Ay, sé. Dios. Mira, Luis, Cuéntame. yo le echo broma a los muchachos, yo les digo, miren, yo tengo 50 años haciendo tal cosa. No, Por mi carrera me toca pero, escuchar bastante eso también. pero no, realmente tengo muchos años cantando. Yo empecé a cantar desde que tenía 6 años. Tuve la fortuna de poder encontrarme en este camino con una profesora que le dijo a mi mamá que yo tenía muchas cualidades y ella se encargó de desarrollar mi voz hasta, yo creo que hasta la adolescencia un poquito más. Me encantó porque fueron mis inicios, ¿no? En este camino del canto. Ujú, Yo no me quedé ahí, yo seguí avanzando y trabajando en muchas cosas, pero en el asunto del emprendimiento, nosotros, o particularmente yo, vengo de una familia que en principio lo tenía todo, ¿sabes? Realmente, si yo te cuento a ti con detalles, te pudiese decir que era una familia bastante estable económicamente en Venezuela, ok. para el año 82 en el que yo nazco, en el que nace este bombón. Ojo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Pasó que de tenerlo todo, Luis, a no tener nada, a no tener absolutamente nada. Mira lo Que que decíamos, ahí se crea esa carencia. Exactamente, voy para allá y por eso te Ujú, hago esta referencia, porque hay cosas que vienen de nuestro pasado y nosotros a veces no las entendemos y es importante como que saber de dónde venimos, ¿sabes? Yo tengo la bendición de tener una madre muy, muy fuerte, muy fuerte. Nosotros nos quedamos solas las cuatro con mi mamá y nos tocó, ¿sabes? Nos tocó como que trabajar, Luis. O sea, ayudar, ayudar, ayudarnos, sí, exacto. mira. Pero yo vengo de mi papá, que fíjate, mi papá es un hombre muy trabajador, mi papá era administrador de muchos negocios, teníamos muchísimas posibilidades con él y cuando ellos se separan, pues Ujú, nosotros quedamos en ese vacío que tú acabas de decir. En ok, ese golpe del vacío que tú dices, "Ajá", o sea, no sé qué va a pasar mañana, ¿sabes? Mamá no podía tener un empleo estable porque tenía que presentarse constantemente a los tribunales. Nosotros enfrentamos una situación bastante engorrosa que ya luego pudiésemos hablar de esto, pero lo bueno de todo esto es que em, esa frustración que de pronto tuvimos como hijas, ¿sabes? ujú. Esa frustración que tuvimos y esas carencias que tuvimos desde muy pequeña se convirtieron en una fortaleza. ¿Por qué? Porque fue lo que me llevó a mí a tener amor por la venta, ¿sabes?
Eso que tú dices que encontrabas o tu Pero mamá surge, pero surge porque, o sea, cuando dices amor por la venta, es como porque podías como generar cierto dinero para ayudar. ingreso, Oh, ok, claro, ok. ingreso. Fíjate, nosotros Descubriste esa teníamos que, pasión de esa forma, imagínate. sí, nosotros teníamos que trabajar para poder comer, para poder ir a la escuela. Si yo te cuento algo aquí, yo te puedo decir que eh, siempre le digo a los muchachos, no hay límites para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo duré 3 años con un pantalón para ir a la escuela gracias a que mi tía Betty, por cierto, que te mando un besote, y Mili, que son mis tías, tú sabes que uno siempre tiene unos angelitos y yo digo que por Segundas eso que madres las soy, llamo yo. sí, totalmente. Ellas de verdad que ayudaron muchísimo a mi mamá y nos ayudaron muchísimo en un proceso tan difícil, 3 años con un pantalón para ir al colegio, para ir a la escuela, tanto tiempo con una camisa de la escuela porque no teníamos cómo, ¿sabes? Esas cosas que tú dices y que me parte aquí el corazón. Pero nunca, Luis, nunca nosotros tuvimos nunca nos rendimos, ¿sí me explico? Nosotros Claro, no constantemente, buscaron camino fácil como hace no, otras para personas. nada. Qué Mira, bueno. yo no caí en esta locura de, de aceptar ofertas, porque me Mm, hicieron muchas veces a lo largo de mi vida ofertas sí, engañosas que digo ujú, yo, ¿sabes? sí, De la que, bueno, tengo que irme contigo por dinero, claro. mira, para nada, porque si hay algo que tengo que agradecerle a la vida, a Dios, a mi mamá y a todos, son los principios que nos dieron, ¿sabes? Entonces Qué bello. nosotros lo que hicimos fue fortalecernos como equipo para poder vender. De las cuatro, a mí es la que me apasiona vender, ¿sabes? O sea, entonces yo vendía absolutamente todo. Yo vendía marcadores, limpiatipo, hojas, láminas, cuadernos. Tú eras una turca, Yo, una turquita. pero Luis, eso fue en la escuela. Te estoy diciendo que eso fue en la escuela, Oh, pero ya wow. después que Jenny, pero ya empezaste a una temprana no, edad. sí, te estoy diciendo que eso fue en la escuela para poder incluso nosotros movernos. Pero ya cuando yo Ok. llego a salir de quinto año, empiezo a vender zapatos, sábanas, carteras, ropa, empiezo a vender artefactos eléctricos, empecé un montón de cosas porque yo decía, aprendí a invertir, ¿sabes? Yo aprendí a invertir. A mí me daba miedo, no te lo voy a mentir. A mí me daba miedo porque bueno, yo decía, ¿será que va a funcionar? ¿Sabes? Claro. Ujú. Es lo primero que te preguntas, Jenny, porque, bueno, en ese momento tú lo comentas que lo hacías sí, lo hacías para, bueno, para ayudar a tu mamá, para pagar tus estudios, para muchas cosas. Claro, Y no lo hacías de esa forma seria, pero si te hubieses dedicado a veces en algún momento te vas a encontrar con las personas que te dicen, ya va, es que fuimos criados o mentalizados como para que nosotros tenemos que tener un trabajo fijo, un ingreso fijo, cotizar un seguro social y nosotros retirarnos a una edad y de a eso es lo cierta que vamos a edad vivir, y ser jubilado vivir y de eso. pensionado. Ujú, sí, Ir en contra de, de esa idea a veces, oye, es como que lanzarte incluso a tus padres de ya va, pero muchas veces me está perdiendo, no quieres sentar cabeza. totalmente, totalmente, sí. Entonces, claro, a mí me tocó eso y al mismo tiempo aprendí muchísimo de venta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo también vengo por el lado de mi papá es comerciante de toda la vida y yo lo veí desde muy pequeña vendiendo, haciendo intercambios, invirtiendo aquí, invirtiendo allá, ¿sabes? Sí. Y que genera muchas ganancias. Cuando tú haces los negocios bien, generan muchas Sí, ganancias. Entonces hay sí, que tener mucha sabiduría y mucha inteligencia sí. para poder tener buenas inversiones y tener Ujú. buena ganancia. ¿Sí me explico? Sí, sobre todo, Jenny, saber un poco de matemática. Yo conozco muchas Ah, personas bueno, que, matemática. Las mías son sí, especiales, te las cuento. cuen- estoy Dos interesado. por dos, 7, no te digo más nada. Bueno, ahí diferimos un poco, Jenny, porque las matemáticas son exactas. Bueno, pero habría que ver la matemática exacta realmente como fundación y la matemática de venta, porque tú eres turquita. Ay, Ay, señores, les voy a contar algo. Yo trabajo con Luis, ingeniero, trabajo con mi amor, otro ingeniero, viví con un ingeniero, me hacen la vida de cuadrito, pero cuadriculado, es que yo somos los amo. cuadriculados. Pero Sí, Luis, es totalmente. cierto, fíjate, hay muchas cosas que nosotros nos encontramos frente a un emprendimiento y que tenemos que enfrentarlas, ¿cierto? Sí. Porque no todo es fácil cuando uno va a Mm-mm. emprender. No. Mm-mm. Te consigues muchos obstáculos, Jenny. Te consigues con gente que te dice que eso no va a funcionar. Te consigues con gente que dice que ya eso alguien lo hizo. Te consigues con el Es que te va a cierto. decir de pero por qué si mil cosas. Yo
en este proceso de, como les comentaba al principio, ya cumplí mis 43 años y Ay, las no referencias puedo que decir que tengo, estás viejo porque yo estoy súper somos chévere. ¿cómo es? Los adolescentes. El grupo musical Los Adolescentes. Mira, esas experiencias que vi de mis padres, yo también fui poco a poco. Tú me acabas de desbloquear un recuerdo, me desbloqueaste. Porque yo recuerdo que mi papá en el tráiler fue su primer negocio. Luego él Ujú, compra un kiosco que se llama el Kiosco El Pilón. Y en ese kiosco, mi papá es llanero y le encanta, bueno, le gusta la música y mi papá toca el ujú. instrumento cuatro. Hay que aclarar a los Ok, venezolanos el instrumento cuatro. Hay que decir el ok. instrumento ante la palabra cuatro. Mira, y había en ese momento un arpista buenísimo. Bueno, tocaba arpa y en el negocio se tocaba música llanera. Por supuesto que se vendía este producto muy conocido en Venezuela a base de cebada, que No en ese momento diremos venía el solamente nombre. una botella negra que tenía un Ok. oso. Bueno, esa. No Ok. digo más, no están pagando para la Salud. publicidad. Bueno, y se compraban muchas cajas y se vendía. Mi papá en un momento me permite que de esa inversión yo también tenga un par de cajitas para mí. O sea, no para tomármelas, yo no, pero para venderlas, Jenny. Al ser Qué negocio bueno. que vendías música, que tenías música, que había gente que cantaba, que había que pagarle adicional, pues no sé, si el producto costaba 5 bolívares en algún lado, tú lo podías vender 7, 8 bolívares tranquilamente. Y de ahí fue mi primer, la primera relación, incluso que ellos me permitieron, porque los dos, todo era un negocio familiar, todos trabajamos allí y mi papá me permitía que de esa forma. Sí recuerdo una vez que robaron el kiosco, se llevaron el dinero y papá, bueno, nos robaron a todos, se perdió la plata. Fue como Ay. mi primer choque con la realidad de que te puede ir bien y nos estaba viendo bien, pero a veces situaciones externas hacen que, bueno, lo perdiste todo. ¿Y qué vas a hacer? Nada, Ujú. empezar de nuevo. Yo te iba a No, decir, eso es todo. empezar de nuevo, porque es que Ujú. cuando uno está en este camino, uno tiene que empezar 50 veces si son necesarias. Exactamente, eso es darle, porque no todo es éxito. O sea, ahora Ujú. que yo me veo acá, bueno, está bien, yo pasé por todo este proceso, también como tuve, bueno, llegué a vender tortas y quesillos para pagar donde yo estudié porque era privado, no porque Ok. fuera una persona pudiente, sino simplemente que era mi carrera en ese momento, solamente se daba en un tecnológico, bueno, los tecnológicos era privado, había que Eran privados, pagarlo. sí. Ujú. Entonces empecé con eso. Allí fue cuando empecé a darme cuenta que el simplemente hecho de vender tortas y quesillos me podaba, Jenny, en ese momento 3 o 4 veces el sueldo mínimo. El sueldo Mucha mínimo plata. había plática, había plática. Yo empecé con quesillos, pero con una receta buenísima que me dieron. Pero La luego receta. la Quiero la receta, receta. me dieron esa receta, Jenny, yo le puse la receta millonaria. Esa Ay, receta Dios. me dio plata. Receta millonaria para todo el mundo, por favor. Después la vamos a dar, no se pierdan el próximo capítulo. Mira, Jenny, y claro, en un momento me tuve que diversificar porque, bueno, la gente ya me decía, bueno, tanto quesillo, tanto quesillo. No puedes hacer torta. Y empecé a hacer tortas y recetas de tortas. Y la verdad es que me iba bastante bien. Luego yo me graduó y ya iba muy avanzado en la carrera y no sabía nada de mi carrera. Entonces yo dije, bueno, va a ser momento de que yo tengo que agarrar y meterme a trabajar en esto, porque si no, no voy a aprender. Y fue lo que hice. Me fui a una empresa, me pagaba muy poquito, pero era agarrar experiencia. Yo tuve que Yo te iba empezar a a agarrar decir, porque experiencia esa de esa experiencia forma. no la da la universidad, por Y- nada. O sea, Aprendes teoría y eso me fue bastante bien pero cuando llega la parte práctica se te complica un poco. Y entonces ujú. la práctica como tal, pues lo haces haciendo. Y me Eso. pagaba, me llegaron a pagar un poco más que el sueldo mínimo porque como estaba estudiando la carrera, la persona consideraba, bueno, que el sueldo mínimo no era justo y me daba un poquito. Recuerdo que eran como 440 bolívares, 40 Ok. mil, y yo ganaba 100.000 bolívares por encima. Entonces Ujú. me servía. Eso me sirvió. Qué bueno. Y tú sabes que por eso yo me enamoré de la filosofía de la escuela técnica. Yo tuve la oportunidad después de Ujú. graduarme en la universidad yo soy licenciada en educación, desarrollo cultural, trabajé en la escuela de artes, en la escuela técnica de artes visuales en Yaracuy. Y yo me enamoré de esa filosofía, Luis, porque justamente tiene que ver con eso, con el hacer, ¿sabes? Tú estás aprendiendo, pero tienes que hacer. Entonces Sí, es un oficio que te favorece profundamente a ti por el resto de tu vida.
¿sabes? Sí, y que sobre todo es un resuelve rápido, como lo comentamos anteriormente, Sí, bueno, para para salir todo, rápido una sobre fuente de todo, ingreso rápido. exacto, Ujú. exacto. Entonces esa filosofía de vida me encantó cuando yo estudié y trabajé en la escuela de arte, porque aprendí muchas cosas, ¿sabes? Yo en la escuela de arte aprendí a tallar madera, por eso es que mm, yo no ¿En sé si serio? tú, sí, yo aprendí Ok. muchas cosas. Tú me ves y tú me ves así súper coqueta y muy linda, que parezco una princesita y una reina hoy porque tengo dos caballeros a mi Humilde la alrededor. muchacha. Humilde la muchacha. Pero Luis, yo en mis años atrás, tú me veías y yo arreglo inodoro, arreglo la electricidad, arreglo, o sea, a mí las circunstancias de la vida, ¿sabes? Me llevaron a aprender muchas cosas. Y yo hoy lo agradezco y lo A veo y resolver. siempre digo, sí, siempre digo que todo eso es complementario, ¿no? Para tu formación. Entonces hay algo bonito que vi en lo Ujú. que tú me contaste y es que tus padres te dieron la oportunidad de invertir. Eso lo Sí. aprendí yo luego de mis estudios, ¿sabes? Porque yo no tuve esa oportunidad. Eso fue un choque que me dio la vida y yo tuve que aprender a hacerlo. Pero en este proceso de aprendizaje tuve la oportunidad de encontrarme con unos amigos, de reencontrarme, porque son unos amigos te digo de verdad, de toda la vida. Son unos amigos que están en San Felipe. Bueno, ellos ahorita están en Estados Unidos, pero ellos tenían negocio de óptica, que les mando un saludo aquí enorme, profundo, porque son mis panas, ¿sabes? Esa gente que tú dices, mira, patria o muerte, que Sí, decimos sí, siempre por ahí, que tenemos del gente que siempre, corazón. wow, que a veces tú le dices, mira, tal cosa que no le has dicho ni ¿a dónde? No, ya, ¿Cuándo? ellos ¿A son dónde me así. llego? Sí, total. Les mando un saludo enorme aquí a Arabella y Alonso, son mis panas. Ellos me dieron la oportunidad de trabajar con ellos en la óptica. Trabajé muchos años con ellos y el estar junto a ellos me llega hoy un aprendizaje maravilloso. Fíjate cómo son las cosas. Te estoy hablando que Ujú. eso fue hace siglos atrás. ¿Y por qué te digo que hoy me sirve lo que aprendí ahí? Porque yo hoy estoy haciendo un emprendimiento en pareja y ellos tenían ese negocio juntos como pareja, como familia, y Ok. yo veía, ¿sabes? Ujú. Solamente veía, escuchaba lo que hacían, revisaba las cosas. Y entonces, claro, yo aprendí con ellos administración, aprendí con ellos cómo llevar el negocio, vendía muchísimo, aprendí muchísimo de optometría, de oftalmología, porque claro, teníamos el contacto con los médicos y tal. Y a mí me fascina vender, ¿sabes? Entonces, yo digo, definitivamente, cada paso que tú das en la vida te fortalece, te da un aprendizaje, Luis, para tu propósito en la vida. ¿Sabes por qué? Porque para emprender, uno tiene que saber cuál es su fortaleza, qué es lo que realmente tú quieres. Yo no le recomiendo a nadie, señores, que emprendan algo sin antes saber en qué son buenos, ¿ok? O sea, como que, bueno, la voy a lanzar a ver a dónde cae. No, tampoco así. Claro, es un salto al vacío, pero si tú te vas realmente sin ninguna herramienta, sin así al aire, ya tú sabes que lo que realmente te va a esperar es como que el vacío. Claro, ¿por qué te lo digo? Porque fíjate, te digo, somos 4 hermanas. Y cuando yo te digo que nos poníamos de acuerdo y que formamos un Las equipo, las muchachas. muchachas, Tú me exacto, dices, ya la gente ya sabe, las las muchachas, muchachas, Jenny y sus tan cuatro. bellas, Sí. les mando un besote enorme. Nosotros somos muy buenas amigas, hicimos un equipo de trabajo. ¿Y por qué les recomiendo que identifiquen cuál es la fortaleza para poder avanzar? Porque fíjate, yo no puedo hoy, ni podré jamás en mi vida, emprender algo, Luis, que tenga que ver con hacer con mis manos, ¿sabes? Por ejemplo, coser. No, Luis, no, Ok, no, no, manualidades. No eres buena. no. Ok. Yo no soy buena para eso. ¿Sí me explico? Ellas, Sí. una de ellas es buena para eso, la otra es buena pintando, la otra es buena cosiendo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, mira, nos vamos a poner de acuerdo. Este mes vamos a vender tal cosa y ellas lo hacían y yo salía a vender. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, yo creo que eso me enseñó a mí a identificar nuestras fortalezas, Ujú. identificar incluso nuestras debilidades. O sea, como te digo, yo no puedo montar ahorita aquí
una cosa de coser, Luis, no sé, agarrar Claro. una aguja y un hilo, o sea, no me Claro. gusta, ¿sabes? No Ujú, me ujú. llena, no me hace feliz. Y yo creo que para uno emprender algo, uno tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Tiene que estar, Señores, que sí, les asociado. guste. Exacto, tiene que estar asociado a lo que, a lo que tú quieres ser, porque si no, no va a funcionar. ¿Sí me explico? Sí, bueno, eso es un consejo bastante importante, Jenny. Yo por experiencia propia, bueno, me ha pasado. Nunca me pasó emprender en algo que realmente no fuera, Que no te gustara. que no fuera lo que yo quisiera hacer o que no me gustara. Porque simplemente si no me gustaba, pues no, por necesidad, por más que fuera necesidad, no lo iba a hacer. Porque no lo iba a hacer con pasión, no lo iba a hacer con amor. Y si no, pues no va a ser. Tú mencionabas varias cosas. Yo te escuchaba atentamente, no quise interrumpirte. Voy a ver si recapitulo, porque yo me voy, si me voy me suenas la campana. Pero Bueno, ya estoy aquí lista. una de ellas, Jenny, era, tú hablabas de que aprendiste de muchas cosas. Y eso es importante porque el emprendedor y tiene que ser una persona integral. Porque Es cuando nosotros cierto. empezamos, muchas veces somos solo, buenísimo por ti. Bueno, de capaz yo lo hablo de mi experiencia, hijo único. Tú tenías el equipo de trabajo, técnicamente era un equipo de trabajo, tus Ujú, hermanas y tú, incluso tu mamá, ujú. y se tenían entre todos. Y aprendiste un factor importante, a trabajar En equipo. en equipo, que es Exacto. un factor que muchas personas le cuesta. Por Sí, es ejemplo, a verdad. mí no me cuesta trabajar el equipo a pesar de que no Ajá. tuve eso desde pequeño, de estar rodeado de hermanos ni nada. Tuve Ujú. mis primos, sin embargo era un poco mezquino, pero el tiempo me enseñó Normal que en los había que hijos únicos. el tiempo. No hables muy duro, porque tú tienes uno solo. Es que Aunque por tú eso todavía lo estás estoy a tiempo, diciendo. tú todavía No, estás a tiempo. Tú todavía estás a tiempo de darle un hermanito o hermanita a no Camila. hablemos de eso. Pásalo. Bueno, eso pasa para otro episodio. Y esa cualidad de trabajar en equipo es valiosa. Decía, no me puse egoísta y entendí que cuando trabajas en equipo, siempre y cuando las personas con que te juntes remen en la misma dirección, ese objetivo va a ser más fácil alcanzado. Eso es importante también. Hay algo que yo te escuchaba también y era de que, bueno, a veces si no tienes la habilidad o la cualidad, no va a funcionar. Sí, puede ser, pero también si sabes trabajar en equipo, tú identificaste que no eras buena en manualidades, pero tú sabías de tus hermanas quién eras. Pero que es importante también la venta, porque yo puedo crear cualquier cantidad de producto, pero si no la vendo, Es cierto. yo puedo crear una empresa con esta empresa, la empresa mía es de aire acondicionado, bueno, HVAC, por las siglas en inglés significa aire acondicionado, Heating, Ventilation, Air Conditioner, y esto es que yo puedo ofrecer un servicio, yo lo puedo ofrecer, pero si nadie me lo compra, entonces la parte de venta también tiene que estar relacionada con Tiene eso. que, sí, es Entonces cierto. yo sé que yo capaz soy muy buen técnico de aire acondicionado. Mira, sí, tú me ves el palmarés, mi currículum y es bastante bueno, pero una cosa es ser el mejor o uno de los mejores técnicos de aire acondicionado que exista en el mundo y otra cosa es correr y manejar una empresa de aire acondicionado. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Si nosotros no identificamos esas cualidades, no, si nosotros no sabemos de antemano cuál es nuestro alcance, cuáles son nuestras limitaciones, es muy probable que no salga como nosotros esperamos. Y ojo, porque hay una frase que yo aprendí, realmente no sé quién la dijo, la escuché de una persona que te enseña cómo hacer correctos ejercicios cuando vas por tu cuenta al gimnasio. Él Ok. se llama Fernando Valdés, valga la Ujú. cuña. Fernando Valdés no, a mí no me conoce, no soy amigo, no me está pagando Ah, por ok, esto. ok. Él ni sabe que yo existe, él ni sabe que yo existe, pero yo Bueno, sigo sus rutinas, muy pero bueno. funcionó su labor en esta vida, Sí, que era influenciarte. exactamente, y me gusta porque él solamente, Jenny, no te da el ejercicio como tal, sino que te da también herramientas de superación, de trabajar tu mente, Mm, porque todo emprendimiento ujú. necesita trabajar tu mente. Y él lo que repite Totalmente. mucho, Es muy y cierto. tampoco es de él, es jamás permitas que mentes pequeñas te convenzan que tus sueños son demasiado grandes para ser realidad. Qué Y bello. eso es algo, de hecho, de yo lo tengo en el Facebook y es mi biografía o parte de mi intro, de como creo que hay una parte donde tú te describes y es Ok, eso. ajá, ajá. Y es porque en el camino del emprendimiento, ¿cuánta gente no me conseguí que me dijo que esto no va a servir o que tú no vas a poder o que tú no vas a...
desechado, descartado Total, todo el mundo. total. Yo me reúno con gente positiva. Ese positivismo me hizo encontrarte, nos hizo encontrarte y estar Ujú, acá. Y ya, yo es sé que cierto. mucha gente tiene ya en este punto la curiosidad de que le hablemos más de cómo nos conocimos, cómo este podcast fue creado. Y eso va a venir. Pero parte de esto es rodéate de las personas que giran o van en tu misma dirección. Eso es un factor muy importante que yo Muy considero. cierto, y de Ujú, verdad que te aplaudo eso porque cuando tú te preguntas si vale la pena o no vale la pena avanzar, Luis, y tienes a alguien que es una cizaña, ¿sabes? Que es ujú. una gente negativa, que es una gente que se queja, que es una gente que lo único que hace es llenarte de pesimismo y tal. Entonces, tú te vas a inclinar hacia ese lado, lamentablemente, y Ujú. es probable que tú digas, no voy a seguir, ¿sabes? Sí, Jenny. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Porque en el emprendimiento, señores, no todo es color de rosa. A veces hay días que no hay una venta. ¿Llegaste a tener días, Jenny, que no hubo venta? Ay, muchísimos, Luis, muchísimos, muchísimos, sobre todo porque ya tú sabes la situación en la que nosotros tenemos allá en Venezuela. Y por supuesto que sí, hay algo que yo aprendí. Se los voy a revelar aquí. Cuéntanos. Cuando los muchachos me decían, Jennifer, es que no, porque no tengo cómo pagarte, Por partes. yo le ofrecía, no te preocupes, llévatelo y luego me lo pagas, ¿sabes? Vamos a declarar, vamos a definir aquí qué días, porque aprendí, Luis, a dar Qué fiado opciones. el cielo. Claro, a dar opciones. Yo aprendí que cuando tú vendes, tú tienes que solucionar, ¿sabes? Tú tienes que vender, es una solución. Ujú, Entonces, en esa solución de problemas, tú al mismo tiempo abres un abanico de oportunidades para que tu cliente se sienta con confort. ujú. Entonces, yo le decía, pues no te preocupes, tú te puedes llevar este lápiz solo, pero al mismo tiempo, como te lo voy a dejar por parte y viene tal materia y viene tal cosa y viene tal cosa, yo te puedo vender la arcilla, te puedo vender el tal y te puedo vender tal y me lo pagas todo tal día. O sea, ¿sabes? Todo barato, lleve, 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 lleve. Entonces, así fue por muchos años, Luis. Y yo recuerdo que saqué la escuela, el bachillerato, saqué la universidad con ventas. Estudié, después que yo me gradué de la universidad, entro a trabajar como Ujú, docente. eh, Serví durante 19 años y ujú, medio eh, en la Escuela Técnica de Artes Visuales. Y allí también fue un proceso de aprendizaje completamente, porque si tú te pones a ver hoy, mi trabajo, mi emprendimiento es enseñar a cantar, ¿sabes? ujú, Y yo tengo desde el 2018 trabajando esto sola, ¿sabes? Que me independicé completamente, ujú, porque yo venía trabajando con una amiga, pero sin dejar la escuela ujú. de arte. Pero Ok. en el momento en que yo me quedo sola con lo que digo, bueno, es que yo lo puedo hacer, ¿sabes? Ujú, Creo que ya tengo todo. No, no me independicé sin antes hacer una certificación para poder dar clases de canto, que yo creo que es importante también. Uno tiene que aprender, pero especializarse. Hay algo que siempre le digo a los muchachos y que te lo digo a ti mucho cuando tú y yo nos conocíamos, y es que no dejemos de aprender, que es algo que me gusta mucho de ti, que lo tengo que hacer público también. Y es que siempre estás como que buscando actualizarte, ¿no? Siempre estás como que, como nosotros aquí, buscando actualizarnos, porque es que en esto del emprender hay que actualizarse. No nos podemos quedar con ese conocimiento de hace 10 años porque no funciona así. La tecnología está tan avanzada, el mundo está, la vida misma, Luis, está tan avanzada que tú te pones a ver. Y por darte un ejemplo, fíjate, yo aprendí a cantar con una técnica o con una forma errada. ¿Por qué? Porque ahora no está certificada por la ciencia. Yo aprendí a cantar con la maestra y ella me decía que tenía que pujar, que tenía que hacer fuerza, que tenía que... ujú. que tenía... ¿Me funcionó para el momento? Sí, me funcionó. No te voy a mentir, me funcionó. Pero también me dijo que para cantar, en el momento de cantar, o sea, yo no podía tomar agua fría, no podía comer helados, no podía tal cosa.
¿Me funcionó? Claro, pero es que no tiene nada que ver con la voz. ¿Por qué? Porque ningún alimento toca tus pliegues vocales. Ninguno, ¿sabes? Ninguno. Entonces yo no te puedo decir a ti que tú vas a cantar hoy y que tienes que dejar de consumir helados o debes dejar de tomar agua fría porque entonces se te va a poner la boca. No, nada que ver. Entonces Los fíjate cómo mitos, van los cambiando. mitos. Exacto. Va cambiando toda la metodología, va cambiando la técnica, pero ¿por qué? Porque ahora se da o se estudia. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de hacer una certificación con un profesor de Argentina, por cierto, Ujú. donde tú estabas. Mi segunda patria, Argentina. Tu segunda patria. Bueno, yo hice una certificación en técnica vocal, pero basada en la ciencia. ¿Sí? Wow. Entonces eso me dio la oportunidad de conocer realmente cuáles son los músculos que entran en acción cuando tú estás cantando, cuando tú estás hablando. El uso de la voz hablada, el uso de la voz cantada es totalmente distinto. Entonces mira lo importante de actualizarte, ¿sí? Claro. Ujú. Ahora yo sé que para cantar no necesito pujar, no necesito apretar el abdomen. ¿Por qué? Ujú. Porque es más bien contraproducente para la función vocal. Entonces, señores, es importante actualizarse, crecer en conocimiento para que realmente seas un profesional y no vendas un servicio mediocre. ¿Sí? Exactamente, porque si bien realmente hacemos lo mismo prácticamente, Jenny, ofrecemos un servicio, vendemos un servicio. Claro, claro. Una de las cosas que me gusta mucho es que yo siento que en mi carrera, en mi profesión, el cliente viene a mí. La persona no le funciona el equipo y te busca. Yo no tengo que crearle a él la necesidad. Y tenía eso mucho en la mente. La gente viene a mí, yo estoy parado en esta posición, no tengo que hacer más nada. No, ahora en este aprendizaje, viviendo acá, actualizando los conocimientos que ya yo traía de Venezuela, que reforcé también con una experiencia en Argentina, que he llegado acá, tuve que trabajar y vamos a ir hablando de eso en breve, de llegar a capacitarme para poder desempeñar un mejor oficio. Entonces tú y yo ofrecemos un servicio y qué bonito es, qué agradable es cuando tú te sientas con un cliente y tú le hablas con propiedad. Tú utilizas mucho una palabra que me encanta y ya tú sabes cuál es. Dímela, dímela. Habla con autoridad, Luis, por favor. Exacto. Pero, ¿y sabes por qué? Le voy a explicar a la gente por qué me encanta esa palabra. Explícalo. Es porque la autoridad la tenemos como que la jerarquía, imponerme, y ese es el uso mayoritario que yo le daba a esta palabra. Pero cuando Pero desde tú que la conociste dices a esta profesora, a ese bombón Floría, no, está Floría, ahorita es de tigresa, Luis, que ya ¿cuál mismo es tigre? Chicos, son líneas, son rayas, no nada de tigresa. de pantera, entonces, ¡Ay, Dios! de cebra. Ella lo dice, tú lo dices, cuando te lo escuché diciéndote, Jenny, era no de esa jerarquía, era de No, autoridad porque domino el tema, exacto. porque hablo con conocimiento. Y hablar Porque con tienes conocimiento, experiencia, claro. y hablar con conocimiento es algo buenísimo, sobre todo ahorita que estamos rodeados de mucha información que bombardea las redes sociales con gente que ya incluso está diciendo que tomar agua en exceso es malo. Es Yo no lo sé si es así, pero te llegan hasta a hacer dudar. Exacto. Y a mí me gusta mucho una iniciativa que dio China a partir de octubre de 2025, creo que fue. Producción Ok. me corrige por allí, me pone la información. Gabriel Luis, Pereira, por favor. me encantó porque ellos ahora, para que una persona pueda dar información en las redes, es decir, Ujú, un influencer, ujú. si va a hablar de nutrición, tiene que ser certificado como nutricionista, ¿sabes? Qué bueno. Me Si parece Luis genial. va a llevar sus redes Ujú. y es un técnico de aire acondicionado, tiene que, mire, mostrar su certificación como técnico de aire acondicionado. Eso a mí me pareció Buenísimo. tan bueno, Luis, Ujú. porque es lo que tú dices. Ahora todo el mundo dice que tomar agua en exceso es malo, que dormir es malo, que mirar para acá es malo. Cónchale, señores. Por eso es que yo digo que nosotros tenemos que estudiar, especializarnos, trabajar en conocimiento, porque no podemos vender algo que es incierto. Tenemos que ser muy responsables con lo que estamos haciendo Total. dentro de nuestro emprendimiento, ¿sí? Ujú. Así Que es. me parece que es súper importante que lo consideremos. Ujú. Jenny, tú nos comentas, bueno, ya la gente, yo te conocí de esa forma, la audiencia te está conociendo, te acabas de describir como una coach vocal,
habla con autoridad porque tiene dominio del tema y certificaciones incluso. Ya tú estás, ¿cómo es el proceso como cuando si una persona que nos está viendo quiere emprender o hacer algo en España, cómo sería ese proceso para empezar a ofrecer tu servicio de una forma lo más legal posible? ¿O cómo es esta parte? ¿Cómo está acompañado eso? ¿De qué va de la mano? Mira, aquí en principio deben tener una certificación Ujú. eh, dada, por supuesto, por la Unión Europea, por España, por alguna institución de aquí de España. Nosotros, afortunadamente, cuando llegamos, pues llegamos con esa idea, ¿no? Ujú, Y claro. ya tenemos por parte de Abril Producción, Ujú. de Abril Producciones, el director ya tiene su certificación por allí. Eso es un paso importante que deben seguir todos. Ok. Todo gran sueño comienza con una idea, una imagen, una palabra, una melodía que merece ser escuchada. En Abril Producciones, transformamos esas ideas en experiencias que inspiran. La música, la voz y la imagen se unen para contar tu historia. Creemos en ti, en tu voz, en tu mensaje. Abril Producciones, donde tus ideas se convierten en arte. Ya nosotros, gracias a Dios, hemos avanzado en muchísimas cosas y es importante, Luis, que nada, estar claro en lo que queremos. Fíjate, porque tú me estás hablando de aquí de España. Ujú. Yo tengo muchos años trabajando sola y una vez que me uno con este hombre tan lindo que tengo a mi lado, yo digo definitivamente, recuerdo a Arabella y recuerdo a Alonso, por eso te hablé de ellos al principio, porque ellos trabajaban juntos y a mí En me llamaba la pareja. atención, ¿sabes? Ok. Porque yo decía, ¿cómo pueden estar juntos en la casa, en el trabajo, en la noche cuando van a salir a comer? Porque es una gente que son detallistas, él es muy detallista con ellos, es una cosa preciosa. Y o sea, Bueno. ¿será que no se cansan? ¿Será que, sabes? Es que eso me pasa, me preguntaba yo todas esas cosas, Luis. Y yo creo que es importante. Nosotros, Gabriel tiene muchos años Ujú. en lo que hace como productor, como músico, pero muchos años. Ahora tiene la especialidad aquí certificada por la Unión Europea, gracias a Qué Dios. bueno. ¿Y qué hicimos nosotros antes de llegar aquí? Fíjate, establecer un plan de acción, Exacto. establecernos las estrategias, ¿ok? Que es importante. Por eso les digo que, y les recomiendo profundamente, no hacer absolutamente nada sin antes pensar. Yo soy menos pensante que Gabriel, es cierto, lo tengo que confesar. Ya tú sabes cómo es el de productor que maneja absolutamente Bueno, pero 50.000 vamos a opciones. aclarar, porque menos pensante para mí sería como que no se te ocurren muchas ideas, mejor dicho, no. No, no, Hay no. una persona que planifica más Ok, que eso. otro. Tú Yo ejecutas. soy más de acción. Exacto, tú eres de la ejecuta, pam, pam, y él es más de la estructura, exacto. Entonces lo hace un balance, un equipo perfecto. Allá voy, por eso te hablaba también de conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. A él le cuesta mucho, ¿qué te puedo decir? De repente Pasar la cobrar, factura. pasar la factura. Eso a mí me encanta. Dame que ese trabajo a mí que yo me encargo de Oye, buscar al cliente, ¿sabes? Esas cosas, conversarlas. Yo creo que a nosotros nos ha favorecido mucho el hecho de que decidimos, en principio, darnos la oportunidad. Segundo, hablarnos claro, Luis. Cuando uno emprende en pareja, que es algo nuevo para mí en este ujú, caso, yo recomiendo que hablen claro, señores, cero mentiras, hay que ser transparentes en absolutamente todo, sí, eh, que se conversen. Así como en pareja también necesitamos tener la comunicación, conversaciones, eso, comunicación. Ujú. conversaciones difíciles para que la pareja pueda ser fortalecida. Yo creo que en los negocios, y tú lo sabes igual que yo, en los negocios también se necesitan tener conversaciones difíciles, porque de lo contrario es un poco más difícil llevar ese negocio, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. es esa estrategia
esa flexibilidad que debemos tener, porque te digo algo, Luis, podemos tener un plan, ¿verdad? Ujú. De repente hay un cliente que tenemos y quiere tener, bueno, vamos a hacer un arreglo musical, vamos a hacer la grabación, vamos a hacer tal cosa, porque es lo que nosotros ofrecemos aquí en Abril Producciones, ¿verdad? No solamente el asesoramiento vocal, sino que hacemos asesoramiento técnico, ¿ok? Audiovisual, Ujú. lo llevamos al estudio de grabación, hacemos todo el proceso. Hasta podcast hacen ahora. Bueno, gracias. Pero puede que ese cliente haya tenido una idea distinta en medio del camino y hay que también ser flexibles para poder Claro. otorgarle a él, dentro de esas posibilidades, ¿ok? ¿Cuál es la mejor opción a seguir? ¿Sí me explico? Ujú. O sea que Claro. dentro de lo que nosotros estamos haciendo debemos ser muy empáticos, debemos Ujú. ser muy flexibles, ¿ok? Yo creo que el apoyarnos y el estar confiados de que va a salir bien, aunque existan eventos inesperados que se Ujú. atraviesen en el camino, ¿sí? Exactamente, y eso Porque siempre también va va a a aparecer. surgir. Eso siempre va a surgir y eso es lo que hablábamos del trabajo de setear tu mente, de prepararte, que va a haber momentos quizás que no son como los que tú quieres, pero que tienes que tener ese objetivo claro para que puedas seguir avanzando. Across Virginia, we've got the feel. We keep the cool when the heat is real. Chemicals rolling down your street. Service and trust can't be beat. Chemicals, cool. Your comfort, our mission, tried and true. Day or night, we're here for you. Virginia strong, reliable too. Chemicals. That's cool. Pero Jenny, yo no quería dejar de pasar la oportunidad de felicitarte porque fíjate, ya lo que ustedes están haciendo es un emprender fuera de casa, que viene con otros retos y otras cosas. Y sobre todo el hecho de que esa idea que siempre tuviste, que empezaste desde Venezuela, esa idea brillante, la llevaste a cabo, porque muchas de esas ideas las personas las tienen. El tema está en llevarla a cabo. Eso me Yo parece creo que el admirable. secreto es empezar 1, 2, 3, 50 veces si es necesario, como digo, porque Ujú. es emprender fuera de casa, fuera de tu país, Sí. es emprender 2 veces, ¿sabes? Ujú. Porque yo he tenido que adaptarme a la cultura, he tenido que crecer, porque el hecho de, como te acabo de decir, de actualizarnos en conocimiento, a mí Ujú. me fascinó saber que yo me venía para acá, Luis, porque España es uno de los pilotos en logopedia, que es la rehabilitación de la voz Ok, cantada y de la ok. voz hablada. Y yo dije, bingo, ¿sabes? Aquí llegué porque, y eso es lo que ya para próximamente estaré yo, con el favor de Dios, haciendo. Y de verdad que te lo digo, es emprender, es empezar 50 veces. O sea, y Sí. tú dices, yo vengo con la idea de allá, Ujú. pero como te decía yo hace ratito, es flexible porque yo tengo que, hay veces en que tú dices, mira, pero es que me quedé, ¿sabes? Sí. Ay, Dios mío, se me pasó la cuestión, ya no lo voy a volver. No, hay veces que la vida te dice, bueno, detente un momento, resuelve esto y retoma tu idea. Esa idea brillante la tienes que retomar siempre. Cuando tú estás enfocado, tienes que volverla a retomar. Sí, tal cual. Mira, eso me hace recordar algo, Jenny. Cuando yo a los más o menos 25 empecé mi primera empresa. Me uní en ese Parece que momento. fue ayer. Ajá. Ay, pero viniste hoy cantando. Me encanta porque tiene una voz. Realmente, no es porque seamos amigos, tiene una voz hermosa, Jenny. Ay, Luis, gracias. Te canta todo lo que tú quieras. Ah, bueno, ok, Mira, la próxima. bueno. Y toca piano, ya sabes. Luis, no, eso no. Poco a poco, progreso de poco a poco. Bueno, pero vamos a hacerlo como nuevo, ¿cómo sería? Nuevo ¿Un objetivo nuevo del reto? 2026. Una nueva cosa del 2026. Ya. No, Tienes que hacer señores, no ahorita. me comprometo a Te eso. voy a hacer como tú le hacías a tus clientes. No tienes que pagármelo ahorita. No lo tienes que hacer ahorita, pero más adelante. Sí, ¿me compras la idea de más Bueno, no. adelante, sí o no? Ah, Ay, no. bueno, ahí te llevo, ahí te voy a convencer. Te voy a dar la lata que te voy a convencer. Mira, Jenny. Y mi primer fracaso, o no fracaso, aprendí mucho de esa empresa que no salió como quería. Porque
me estresé mucho. Tener una empresa llega con cosas y entre ellas estrés, exceso de trabajo y decidí separar la sociedad con mi socio. Y yo me mudé a mi casa natal, a los Valles del Tuy. Ujú. Y allí no conseguí clientes, tuve que empezar de cero, no había cliente, la área estaba un poco deficiente, quizás me faltaron herramientas, algo sucedió y no avanzó. Y allí tenía yo un vehículo de la sociedad, me había quedado herramientas y mi vehículo Ok. y la camioneta para poder subsanar unas deudas la empeñé y la perdí, no la pude rescatar. Creo que pagué 2, 3 meses de las cuotas que había que pagar y ya no la pude y perdí. Eso me enseñó, Jenny. Fue triste sí, porque me vi como que volví al fondo. Pero ya yo era profesional, ya yo era TCU, no era ingeniero en ese momento todavía, pero ya tenía experiencia de aire acondicionado. De hecho, ya había tenido mi primer roce de empezar por mi cuenta. Entonces, lo que hice fue algo que también me digo mucho y quiero darlo a las personas que en algún momento sienten esa duda si va a funcionar o no va a funcionar. Si tú eres un profesional o tienes algún oficio y tú decides desempeñarlo por tu cuenta, que fue lo que yo hice, el aire acondicionado, y en ese momento puntual de la vida no funcionó o no funcionó realmente por otras circunstancias, nadie me va a quitar la capacidad que yo tengo de mi profesión, de mi área. ¿Qué hice yo? Me empleé a otro trabajo. Me pagaban muchísimo dinero, me reestructuré y volvía con todos los hierros y con más conocimiento incluso, porque de los errores que cometí, por eso yo no lo llamo fracaso como tal, porque fracaso hubiese sido si me Que no te pasa levantes. exactamente, pero no Total, fue claro. aprendí de los errores para no cometerlos hoy día. Ujú. Es que es así, es lo que te estoy diciendo. De repente uno tiene una idea, ¿verdad? Ujú, Pero, bueno, una piedrita en el camino, que diría mi madre. ujú, Mira, párate un momentico, limpia el camino y ese limpiar del camino significa que tienes que buscar la escoba, que tienes que pasar coletico, que tienes que, ujú. ¿sabes? Sí, Eso se tiene que hacer, porque es que si tú sigues arrastrando esa piedrita en el camino nos estorba. Entonces, ujú, esa es una manera como que de hacernos ver que no todo está perdido. ¿Sí me explico? O claro. sea, que no todo está perdido. Fíjate, tú estás diciendo, hiciste un alto aquí, volviste a retomar, depender de alguien, pero eso te sirvió para crecer profesionalmente incluso, Ujú, como persona y ujú. mira, retomaste tu idea de Exactamente. Sí. emprender tu negocio. Sí, y eso te enseña, Jenny, ese obstáculo te enseña a superar retos, porque cuando tú emigras, y tú lo decías, ustedes ya empezaron, están en ese proceso, ya están bastante avanzados en España, y eso no es más que meterte de lleno en el personaje que ahora está viviendo allí y entender como tú decías, el entorno que tienes para poder seguir saliendo adelante. Lo mismo me pasó a mí aquí. O sea, Ujú. yo llegué y cuando mi experiencia acá de cómo tener una empresa, mi negocio en Estados Unidos, empieza por investigar cuál es el organismo, lo que ustedes hicieron, cuál es el organismo que me Claro. regula aquí. No es que yo llegué, Ujú. hice de aire y me pongo en una esquina o agarro una Con un camioneta y la cartelito. pinto, se reparó aire, o se repara nevera, lavadora, secadora. Todo bien con eso, no hay nada malo, simplemente No, que no, para acá hay una nada. Pero lo que ley. pasa es que no Acá hay funciona una en estos ley. países, así de Exactamente. sencillo. Acá hay una ley. Lo primero que te consigues, por ejemplo, en mi estado, Virginia, donde yo vivo, aquí hay un Ok. eslogan, Jenny. Virginia es para amantes. Virginia is for lovers. Es lo que realmente dice. Ah, Y qué entonces a mí me bien. encanta este estado Aquí que Sevilla es es un maravilloso. encanto, ¿ok? ¿Cuál es el Se, Sevilla es un encanto? tiene encantos, sí. Oh, ok. Imagino, bueno, ¿Qué algo tal? parecido. Encontrar, Jenny, el marco regulatorio en el estado de Virginia, al principio era una información un poco difusa, para mí no era claro, hasta que hay un amigo que me envió la información, mira, esto es lo que tú necesitas hacer paso por paso por paso. Me ayudó muchísimo esa información. El primer organismo se llama, o el organismo, mejor dicho, por las siglas en inglés, DIPOR, Departamento de Profesiones y Ocupaciones, que las regula. El Departamento de Regulación de Profesiones y Oficios. Allí yo tuve que llevar toda esta información que ya yo tenía de mi título, los conocimientos en aire acondicionado, los cursos, capacitaciones, certificaciones que hice, porque en Argentina también hice. Toda esta experiencia la llevé al organismo, traduje esa información
Y estas personas consideraron esa aplicación para darme el derecho a presentar un examen ante otro organismo. Yo tengo por ahí, le voy a dar producción para que les coloque unas fotos de todos los libros que yo tuve que estudiarme, no aprendérmelo al caletre, porque esta es otra cosa, el examen era libro abierto, pero no por el hecho de ser el libro abierto es que era fácil, no, eres a libro abierto porque aquí la técnica es que no esperamos que tú te aprendas todos estos códigos que son muchísimos, señores, en serio, eran libros y libros y No me libros. Yo imagino. pongo todos los libros y llegaba algo como esto y los pongo juntos y les prometo que esa foto va a aparecer. Y lo que estas personas quieren es, ellos no me preguntaron de aire acondicionado porque ellos ya asumen con todas las certificaciones que yo sé de aire acondicionado. Ah, ok. Ellos me preguntaron sobre los códigos y cómo hago yo para desempeñar eso acá. Claro, porque Entonces, allá funciona. Es otra metodología, pues. exactamente. Entonces, no les interesa que te aprendas eso al caletre, pero sí les Ujú. interesa que sepas que cuando hay algo que no conozcas, hay una serie de libros y aprendas a buscarlo allí. Entonces, Ok. el examen es basado en tiempo y cantidad de preguntas y, por supuesto, bueno, las que tienes que sacar buenas, las que tienes que las que te permiten fallar. Y ese es el el primer procedimiento que tuve que hacer, que me llevó un tiempo porque toda la información era en inglés. Había el reto de, primero el marco legal, que le estoy explicando de mi estado. Luego la barrera cultural del lenguaje, en este caso. Si bien, por supuesto que una de las cosas que tuve que hacer fue aprender inglés al llegar acá, o mejor, aprender. Toda esta información estaba allí y lo pude hacer. No obstante, no me quedé allí porque ese paso de pasar el examen, lo que hacía era que, bueno, ahora pasé el examen, pero ahora es cuando debo hacer la constitución de la empresa. Y es súper sencillo y esto se lo quiero dejar a todo el que está viendo, que a veces dice, bueno, Estados Unidos es un país con tantas normas, sí lo es, pero la norma no es burocrática, Jenny, eso me encanta, la norma es flexible, la norma está no para joderte, está para ayudarte, no es tráeme, Cierto. ¿sabes qué? Tráeme, llévate este formulario, lo escribes, cuando lo escribes, por favor que sea luna menguante y lo traes al día siguiente con 3 pelos de unicornio amarillo. No funciona así. Es algo súper práctico que hace que el país sea agradable de invertir, agradable de emprender y fácil, incluso hasta el tema de impuestos. Emprender en Estados Unidos tiene muchas excepciones de impuestos. Por supuesto, no te garantiza que tengas un estatus migratorio legal, pero puede ser una vía fácilmente de legalización de tu figura en un futuro. De eso estoy muy, muy seguro. Sí, sí, totalmente. Luis, tú sabes que emprender también es, sabes, como cambiar. Te exige cambiar de Ujú. perspectiva, cambiar de manera de pensar. Y tú has hablado mucho de eso. Y yo creo, Luis, que tendríamos que hacer un segundo episodio. Yo Porque estoy muy tenemos seguro que hay muchas cosas tanto para para decir. dar, Ujú. ¿ok? Porque tú estabas hablando, o sea, yo te estoy escuchando y recuerdo con claridad la cantidad de cursos y diplomados que yo hice en relación a inteligencia emocional, ¿sabes? Ujú. Yo estaba apasionada por estudiar psicología y no lo pude. Y entonces ahora hay tantas formas de conectar Ujú. con esa idea con esa idea brillante al inicio, esa chispa que fue lo que hizo que Ujú. nosotros emprendiéramos. Entonces yo creo que pudiésemos retomar, ¿no? Un segundo episodio. Yo no sé qué piensan ustedes. Déjenos aquí en los comentarios, por favor. ¿Qué quieren ustedes? Si quieren seguir escuchando el tema del emprendimiento, porque es que realmente, fíjate, Hay mucho quedamos para corto, hablar. Luis. Sí, Quedamos corto y nos tenemos ujú. que ir. Quedamos corto. Pudiésemos incluso hablarles acerca de cómo es a profundidad los detalles de emprender lejos de casa, porque de pronto muchos querrán, ¿verdad?, hacer algo bien fuera de su país. Y aquí estamos para ayudarnos, Luis. Ujú. Yo no soy egoísta, mira, yo No, sé para algo nada. y a mí me gusta enseñarlo, me gusta apoyar. Entonces yo creo que pudiésemos aprovechar una oportunidad
antes de irnos, ¿ok? De que ustedes nos dejen aquí en los comentarios, síganos en nuestras redes. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y sobre todo denle a la campanita, ¿ok? Denos me gusta, porque eso nos va a ayudar muchísimo y a ustedes no les quita nada de tiempo. Vamos a estar claros. Recuerden que sus historias para nosotros son importantes porque este programa a fin de cuentas es para ustedes y esa historia que tú tienes para compartir fácilmente puede formar parte de nuestro próximo episodio. Gracias por cruzar el charco con nosotros. Adiós. Bye.